Aquí comienza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un programa de la corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, donde cuidamos tu bienestar y salud emocional. En este espacio podrás explorar, expresar y gestionar tus emociones y sentires más profundos. Con enfoque de la psicología humanista, psicoanálisis y arteterapia. Dirigido por las profesionales en psicología Erika Milena Durango y Armi Gutiérrez Galvis. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y síguenos en directo por nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, X e Instagram. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Psicólogas Tejiendo Sueños. Mi nombre es Armi Gutiérrez, psicóloga de profesión. Hago parte del equipo de la corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que se llama proyección psicológica. Un tema que nos invita a conocernos a nosotros mismos y indagar un poco acerca de muchas situaciones que tenemos ahí reprimidas y guardadas en el inconsciente. Erika, bienvenida. Hola, buenos días a todos, buenos días allá Armin, Medellín. Hoy me encuentro desde la ciudad de Cali y sí vamos a hablar de ese tema tan interesante que es la proyección en psicología, cómo se manifiesta, cómo se da y de qué manera nosotros estamos mezclando cosas del pasado, del presente y de cosas que están como por venir, ¿cierto? Entonces, ¿qué conocemos como la proyección en psicología? La proyección es un mecanismo de defensa que ¿dónde se aloja? Se aloja en el inconsciente. Vamos a aclarar un poquito como el tema del inconsciente, porque es una palabra que viene como marcando mucho ahora tendencia de que está en el inconsciente, tú sí eres inconsciente, ¿cierto? Entonces vamos a referirnos un poco más a la parte teórica. En el psicoanálisis hay un aparato psíquico que está compuesto por 3 agentes, ¿cierto? El primer agente es el agente consciente, que son todas estas cosas que hacemos de manera más persistente acá y que somos capaces de hablar como de eso. Son cosas que sí conocemos de nosotros y reconocemos. Hay otro que es el preconsciente, que el preconsciente es el que genera como cierta censura de los episodios o cosas que nos suceden, que hace que finalmente se aloje en el inconsciente. Entonces, ahora nos referimos al inconsciente. En ese inconsciente guardamos todas las cosas que de una u otra manera no queremos atender, no queremos mirar o no queremos como hacernos cargo de eso, ¿cierto? Entonces lo vamos alojando ahí, lo vamos alojando ahí. Ahí se aloja lo que son los mecanismos de defensa. Vamos a hablar hoy en detalle de lo que es la proyección, que es uno de esos mecanismos de defensa. Es una estrategia que nosotros usamos y por lo general no nos damos cuenta que la estamos utilizando. ¿Esto qué nos permite? Tener un control sobre nuestro autoconcepto o nuestra autoimagen, ¿cierto? Podernos defender ante eso. Y saber que lo que está sucediendo es de afuera y no nos pertenece a nosotros. Que eso es muy importante, Armi, ¿cierto? A veces nosotros siempre ponemos todo afuera y finalmente tenemos que empezar a mirar más hacia adentro. ¿Qué hay adentro de nosotros? Así es. Generalmente lo que exteriorizamos habla mucho de lo que tenemos en nuestro interior y de eso se trata la proyección psicológica. Bueno, aprovecho la oportunidad también para dar un saludito a Abraham Umbarila Saavedra, director de Radio Zipa Estéreo, y también a Zoila Isabel Carvajal Almario, directora ejecutiva del Zipa. Gracias por hacer parte de este equipo de psicólogas tejiendo sueños. Bueno, retomando con nuestro tema del día, Erika mencionaba algo muy importante y es cómo funciona esa estructura psíquica, ¿cierto? El consciente, preconsciente e inconsciente. Erika nos mencionaba
que en el inconsciente se encuentran esos mecanismos de defensa. Funcionan como una estrategia para que nosotros evitemos el sufrimiento, la culpa y el dolor. Son represiones que están ahí guardadas y que generalmente las sacamos al exterior y lo proyectamos en otra persona, llámese amigo, pareja o alguien en el entorno social. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo en la otra persona, eso es como un espejo, es como que yo estoy viendo mucho de lo que a mí me molesta, de lo que a mí me disgusta, o incluso también una virtud, porque no siempre las proyecciones son de manera negativa o algo poco agradable. También hay cosas positivas. Entonces, por ejemplo, cuando enaltezco a otra persona, cuando veo cualidades muy positivas en otra persona, puede que muchas de ellas estén en mí y yo las estoy viendo como a través de un espejo porque es un reflejo de lo que yo soy. Bueno, dentro de lo que mencionas, Armi, esto que no toleramos o que no somos capaces de hacernos como responsables, queda ahí alojado, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera lo expresamos? Nos convertimos inclusive a veces en juzgadores del otro o ponemos en tela de juicio algunas acciones o sentimientos que el otro siente, pero es importante preguntarnos, bueno, dentro de esta relación, llámese amorosa, familiar, ¿qué hay ahí en ese conflicto que yo estoy expresando que realmente es del otro o es mío? Es decir, vamos aquí a poner un ejemplo. Tú estás con una pareja y además de que la persona te ha demostrado todo el tiempo mucha fidelidad, mucha lealtad a ti, tú todo el tiempo estás pensando como este me la está haciendo, está pasando algo, ¿cierto? Tienes esa certeza de que eso está sucediendo sin ni siquiera haber pasado, ¿cierto? O sin ni siquiera la persona dar como indicios de eso. Y resulta que muchas veces vamos a evaluarnos y decimos como, bueno, yo lo estoy pensando porque tal vez yo lo he hecho o yo lo estoy pensando porque tal vez yo sí sería capaz de hacerlo. O qué me está pasando en esta relación que finalmente no quiero estar acá y lo que espero es que esa persona realice el acto, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos centramos mucho en pensar y en pensar, pero hay cosas que de ese pensamiento quisiéramos hacer. Entonces proyectamos en el otro como si el acto fuera real. Y finalmente no nos damos la tarea de hacer como esa conversación con el otro, como de escucharlo y de entenderlo y de saber, bueno, qué es lo que está pasando aquí en la relación y qué tanto de lo que pasa en la relación me pertenece a mí o es solamente del otro. ¿Qué aspectos son importantes como para tener en cuenta? Dentro de esta parte del sistema de mecanismo de defensa de proyección, no siempre proyectamos o estamos como en esa vía de cosas externas, por estímulos externos, ¿cierto? Sino que también tenemos cosas que tenemos que evaluar, como hemos venido hablando, de cosas muy propias, sentimientos, impulsos. Nosotros como seres humanos estamos medidos como por dos fuerzas al mismo tiempo. Somos muy ambivalentes. Entonces estamos entre el amor y el odio, la agresividad, la pasividad, y tenemos que empezar a comprender que somos seres integrales, que tenemos tanto luces como sombras que nos acompañan siempre. Aquí hay algo muy importante y es un autor que ha tocado el tema de lo que son las sombras y es el autor Carl Jung. Él habla de un arquetipo de la sombra. Y leyendo un poco acerca de sus estudios, de sus postulados, él menciona que en esa sombra nosotros vamos guardando y vamos reprimiendo todo aquello que nos dijeron desde la infancia que estaba mal o que no encajaba con las normas sociales o que iba en contra de esos patrones familiares. Entonces, por ejemplo, un niño que ha crecido en un hogar donde le han dicho que llorar está mal, que los niños no lloran, él va reprimiendo y va reprimiendo esa emoción. O sea, no está mal llorar, hay que expresarlo de alguna manera. Entonces dice este autor que cuando vamos reprimiendo, eso se convierte en una sombra que nos acompaña a lo largo de la vida y que luego, más adelante, cuando ya consolidamos esa personalidad, eso lo vamos a proyectar.
Por ello es muy importante que durante la infancia se le explique a los niños el porqué de esa situación. Un ejemplo, no está mal que estés enojado porque de pronto, no sé, no te puedo llevar hoy al parque. Tengo que explicarle que enojarse no está mal, que lo que está mal es que de pronto des golpes a las cosas, que estés rompiendo los juguetes, que estés tirando la comida, pero que estar enojado es válido y que lo puedes hacer, pero en un lugar seguro, en el momento adecuado y con la expresión adecuada, para que ese niño no vaya reprimiendo esa emoción o ese sentimiento y que esa sombra la lleve consigo hasta la adultez. Entonces es muy importante en la medida que siempre le damos un nombre a la emoción, la validamos, es decir, no es invalidar, no tienes que llorar, pero porque estás enojado, no es para tanto. La idea es canalizar esa emoción, ver de qué manera puedo lograr que el niño o la niña pueda expresarlo de una manera más adaptativa, ¿cierto? Sin necesidad de romper nada, sin patear nada, sin agredir al otro. Esto va a lograr que la persona en su adultez no tenga tantas cuestiones reprimidas desde la infancia. Bueno, también es importante como tener en cuenta que dentro de este mecanismo de defensa, para que este mecanismo de defensa se dé, tenemos que estar en relación o en lazo con otro, sea en la familia, sea con los amigos, sea con el novio, sea con la pareja. Debemos estar en una relación con un otro, o sea, debe existir otra persona que nos demande algo, que nos demande atención, que nos demande amor, debe existir ese otro. Y cuando se da esa relación pasa algo y es que se da una identificación. O sea, no es casualidad, y acá hablábamos, Armi, un poco de que no es casualidad de quién nos rodeamos nosotros, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros círculos de amigos más cercanos? ¿Quién de la familia es un poco más cercano a nosotros? Todo esto no es casualidad. Y acá está un poco también parada la mirada en lo que hablábamos del término del narcisismo, porque resulta que cuando nosotros nos identificamos con el otro, es como si en el otro viéramos cosas de nosotros mismos, cosas que nos gustan o cosas que no nos gustan. Ahí va de pronto un poco lo que son los valores o los defectos, ¿cierto? Todo esto es un complemento que está con nosotros y se da en esa identificación. Entonces decimos, tenemos 5 amigos y a los 5 nos gusta hacer esto o nos gusta hacer esto, ¿cierto? Eso no es casualidad, eso pasa porque hay una identificación de nosotros con esa persona. En ese momento de la identificación, la proyección está más activa, el sistema defensivo de la proyección está más activa. Entonces pasa, y a veces mucho en el círculo de mujeres, que tendemos mucho a la crítica. Ay, esta que hace esto, esta que habla esto, ¿cierto? Pero entonces vamos a empezar a mirar, bueno, ¿qué tanto de eso que yo digo es como un fantasmático? Son cosas que yo me imagino, pienso o siento, pero son mías y no son del otro. Entonces tratemos también en estas relaciones que tenemos con las otras personas de mirar de qué manera lo estamos haciendo, de qué manera nos estamos vinculando y evitar un poco menos la crítica, porque finalmente esa crítica también debe ser autocrítica, ¿cierto? Pensar que, bueno, eso que estoy diciendo no es solamente para el otro, sino también para mí. Entonces yo me quiero generar un cambio, pero sigo igual, ¿cierto? No se da ese proceso de cambio, sino que nos quedamos en la queja y en la queja. Es que cuando se da la proyección psicológica, yo estoy viendo a la otra persona no de acuerdo a la realidad, no la estoy viendo tal como es, la estoy viendo con mis ojos y con mis sentires. Entonces, por ejemplo, lo mencionábamos creo que en un programa anterior y es como si tuviéramos también un velo, o sea, yo no estoy viendo a mi pareja, a mi amigo como realmente es, con su esencia, lo estoy viendo como yo quiero que sea o con lo que yo traigo dentro de mí que lo estoy poniendo ahí en esa persona. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo a mi pareja como yo quiero que sea o como yo espero. No la estoy viendo realmente como es. Esa es la proyección psicológica. Cuando no lo estoy viendo de acuerdo a la realidad, de acuerdo pues al contexto. También retomando un poco el tema de la sombra, que me llama mucho la atención este autor Jung, él menciona que nosotros guardamos en esa sombra el dolor,
la angustia y la culpa y muchas situaciones como por ejemplo los deseos sexuales o deseos que socialmente no están aceptados y que luego salen en forma de proyección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el caso de una familia, digamos una familia que es religiosa, practica alguna religión en específico, llámese catolicismo o cristianismo, y tienen una hija adolescente. Resulta que a esta hija adolescente le encanta el baile, le fascina bailar, pero como desde sus patrones de crianza le han dicho que está mal, que ella no puede bailar, no puede mover el cuerpo de esa manera porque va en contravía a su religión, esta adolescente lo que hace es hacerlo a la escondida, como reprimirlo y no mostrar realmente lo que es. Ya luego va a una interacción social y de pronto le va a molestar mucho las chicas que bailan y las va a criticar. Entonces puede ser una autocrítica a sí misma, porque realmente no puede hacer eso que tanto anhela, ese deseo que tanto tiene ahí guardado. ¿Por qué? Porque ya no quiere ir en contravía a lo que sus padres le están inculcando. Entonces eso se convierte en una sombra para ella. Va a criticar a las mujeres que bailan, le va a parecer terrible las mujeres que mueven su cuerpo, porque se siente identificada en ellas y ella quisiera hacerlo de esa manera. Entonces es como eso es lo que tenía para agregar. Sí, y es que ahí uno muestra mucho también como ese deber ser, cómo debería ser de acuerdo a los principios que ya eh, tenemos inculcados o hemos aprendido dentro del hogar. Bueno, también es importante en esta medida de darnos cuenta de, bueno, qué estamos proyectando nosotros o qué de eso que hablamos del otro, criticamos del otro es nuestro. Y es que, a ver, en medio de todo esto es como si ese mecanismo de defensa nos jugara como una trampa, porque de cierto modo estamos como atrapados en una situación en la que seguimos repitiendo y muchas veces eso también se convierte en un conflicto en la manera como nos relacionamos. Y a veces hacemos rupturas de pareja o hacemos rupturas de amistades y nunca nos tomamos como el tiempo para reflexionar y hacernos responsables de qué fue lo que pasó en esa situación. Y alojamos la culpa en el otro, sacamos la culpa en el otro. Eso sí, lo ponemos como allá, por fuera. Vamos a hablar un poquito de cómo se manifiesta, dando pues como un poquito de resonancia en estos temas que venimos como tratando. Entonces, hay como dos maneras de cómo se manifiesta este mecanismo, ¿cierto? Hay una primera manera, una primera situación que es donde se genera como ese conflicto, esa descarga emocional que está como interna en nosotros, ¿cierto? Pero que nosotros no logramos reconocer porque como ya veníamos diciendo, pues está guardado o alojado en el inconsciente y es algo de lo que no nos hemos dado cuenta. Entonces queda ahí guardado, como dice Armi ahorita, la palabra la represión llega ahí a cumplir como una misión de que ese sentimiento, ese pensamiento y ese impulso queda como negado, ¿cierto? ¿Y por qué queda negado? Porque nosotros queremos evitarnos el trabajo, o mejor dicho, el tema de sentir angustia, de sentir ansiedad, lo que puede provocar esto. Por ejemplo, en el ejemplo que dabas ahorita de la mujer, de no salir a hacer lo que quiere hacer, ¿cierto? Finalmente puede ser que el hacerlo a ella le genere más angustia que el quedarse sentada criticando, ¿cierto? Entonces, vamos analizando como un poquito de esto. Bueno, ¿qué tanto tengo yo de ese primer sentido que es más impulsivo, un impulso más primario porque es más propio? Y la segunda manifestación es un sentido que se relaciona más, como mencionaba Armi ahorita, a las cualidades más dignificadas de la persona, ¿cierto? Donde tendemos a enaltecer a la otra persona, dándole como esas cualidades que inclusive son nuestras, porque a nosotros nos cuesta mucho también reconocer las cosas buenas que tenemos, ¿cierto? Y las ponemos en la otra persona. Eso pasa mucho, Armi, en las relaciones amorosas, como hablábamos de pronto en el primer programa del enamoramiento, donde ponemos en el otro muchas cosas y lo idealizamos de una manera que es como un amor ideal los primeros meses. Pero ese amor ideal, si nosotros nos ponemos a mirar, bueno, ¿qué es realmente esa persona o qué le puse yo? ¿O cómo quiero verlo yo? ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué hace parte de la relación ahí? ¿Qué estoy enalteciendo yo? Cosas mías.
entonces ahí me proyecto, ¿cierto? De una manera podría decir o nombrar uno un poquito más positiva, porque está más guiada a las cualidades o virtudes que a un poco a los defectos o cosas que uno no quiere reconocer de uno mismo, ¿cierto? Y aquí traemos una pregunta muy interesante que esperamos que los oyentes se puedan vincular y es, ¿qué tanto de lo que expresamos o manifestamos como malestar en una relación de pareja, especialmente, o también de amistad, pertenece a nosotros mismos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí hay algo de nosotros ahí en esas manifestaciones de malestar, de inconformismo, cuando estamos en vínculo con otra persona? Ahorita vamos a estar leyendo los Yo comentarios. creo, Armi, que dentro de todo esto, nosotros al mirarnos al espejo, vemos siempre lo que queremos ver, ¿cierto? Entonces, es difícil tomar una postura de que, bueno, sí lo estoy haciendo, pero me parece importante, por ejemplo, en estos espacios que generamos, pues generar como esa reflexión y esa inquietud, ¿cierto? De que, bueno, de los que nos estén escuchando o los que nos compartan este programa con otras personas, quede como esa reflexión, porque es muy importante y ahora en esta sociedad contemporánea donde se ve como esa poca tolerancia, ¿cierto? Y que la gente finalmente está saliendo a las calles a sacar su ira, a sacar su enojo o a sacar su rabia por cualquier situación, porque le pitaron, porque partió mal, porque este se paró acá, porque esta me miró mal, ¿cierto? Pero ¿qué tanto de todo eso saliste tú desde tu casa y saliste enojado? Pero ¿por qué saliste hoy disgustado, ¿cierto? Y son cosas muy simples, pero que le pueden ayudar a nosotros cada día a estar mejor, ¿cierto? A tratar mejor y a tramitar mejor como una relación con el otro. Así es, Erika. Bueno, vamos a leer unos comentarios. Acá hay unos oyentes que están participando de manera activa. Abraham, ¿nos puedes colaborar? Sí, a esta hora, buenos días, doctoras. A esta hora saludamos a Alexandra Osorio Casas, dice, buen día. También saludamos a la poeta aquí en la ciudad de Medellín, Teresita Barrientos. Tengan un excelente día y la bendición de Dios para ustedes. María Norma Bichot, en sintonía desde Argentina, felicitaciones por el programa, saludos a las profesionales de Radio Zipa Estéreo. Ahí también les informo que María Norma Bichot es psicóloga, ella participa mucho en nuestros programas de Radio Zipa Estéreo, es terapeuta y ahí está el contacto de ella. Teresita Barrientos, gracias a Radio Zipa Estéreo, muy buen programa. Jenny del Pilar Monsalve Rojas, muy buenos días, también dice ella, bendiciones. Bueno, un saludo muy especial para Teresita Barrientos, ya la tenemos plenamente identificada como una fiel oyente, siempre está ahí participando de manera activa. Gracias, Teresita, por escucharnos. También para María Norma Bichot, también hemos estado muy pendiente de ti. Sabemos que estás ahí siempre muy atenta a nuestro programa, entonces gracias por hacer parte de este espacio. Y nos encanta que también tú como profesional en psicología hagas parte de estos escenarios seguros donde podamos compartir saberes, conocimientos que puedan aportar a la comunidad. Bueno, queríamos mencionar también como ciertas alternativas que se podrían dar como para este manejo de la proyección, ¿cierto? Hay algo en psicoanálisis que se llama la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque la responsabilidad finalmente le pertenece a cada persona, ¿cierto? Es tan singular como el malestar. Nadie sabe más de su malestar que el que lo padece, ¿cierto? Asimismo, cada persona hace como un arreglo o un ajuste o una manera de sobrellevar las cosas de manera distinta, ¿cierto? Pero en esta responsabilidad hay algo muy importante que venimos ya como mencionando y es el hacerse cargo de reconocer ciertos aspectos que aunque no nos gustan mucho nos pertenecen, ¿cierto? ¿Hacerse cargo de qué? Hacerse cargo de pronto de palabras, de acciones, de pensamientos, de represiones, de cosas que tenemos ahí como guardaditas y no hablamos con nadie más. Porque muchas veces esas cosas también que reprimimos nos generan cierta vergüenza,
Entonces nosotros decimos, no, pues yo cómo voy a hablar de eso, o yo cómo voy a hacer eso, y finalmente lo terminamos descargando de una manera pues no tan positiva a veces, porque a veces se generan muchas represiones, muchas cargas emocionales, y finalmente terminamos generando como una parte ya más como muy agresiva, ¿cierto? Y eso se ve mucho ahora en la cotidianidad, que nos pasa como en el día a día. Es importante tener un reconocimiento de estos impulsos, de estas emociones, aunque como dije, pues nos avergüencen, ¿cierto? Y poderlos llegar a tramitar de alguna manera. Una de esas maneras, ¿cuál sería? Bueno, empezar a visitar lugares que me gusten o lugares donde me sienta conectada. Nosotros hemos hablado aquí, hay muchas terapias, hay muchas maneras de hacerlo. Si a mí me gusta ir a la iglesia, allá me siento conectada y voy a hablar con el Padre y Él me da esa paz, háganlo. O sea, lleguen a ese momento de sacar como todas esas cosas. Freud decía que todo lo que nosotros no sacamos o verbalizamos siempre sale de alguna manera y a veces no de la mejor manera, pero siempre sale. Agregando un poco a lo que mencionas, Erika, es muy importante crear también esa capacidad de autoanalizarme. Generalmente cuando en el día a día me molestan muchas cosas de los demás, de lo que hacen las otras personas y suelo estallar muy fácilmente, tengo que ver, bueno, ¿qué hay de mí en eso? ¿Por qué me está molestando o disgustando tanto? ¿Por qué me la paso estresada, angustiada, con ira, con mal humor, con cambios bruscos en el estado de ánimo? ¿Qué hay de mí en ello? O sea, tengo que voltear ese espejo hacia mí, verme y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué esto me está generando a mí malestar emocional, por qué me está disgustando tanto lo que la otra persona hace, ¿cierto? Entonces, en esa medida me voy a autoconocer y puedo mirar hacia adentro, hacer una introspección, que es cuando nos vemos a nosotros mismos con todas nuestras virtudes, nuestras falencias y muchas cosas que tenemos por mejorar. Somos un producto no terminado. Nosotros siempre estamos en constante aprendizaje. O sea, el ser humano, a pesar de que tenga cierta edad, no quiere decir que es una persona que ya está completamente con todas sus capacidades y formado completamente, sino que día a día nos vamos reformando, reinventando, un término que salió recientemente en el tema de la pandemia, y es esa capacidad que tiene el ser humano para reinventarse. Si yo veo que hay un malestar ahí frecuente, constante hacia los demás, bueno, yo tengo que ingresar hacia mí misma y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde proviene ese malestar emocional? Leyendo un poco de Jung, él decía en una frase muy sonora, lo que te niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Si yo acepto que hay algo por mejorar, por trabajar, lo que tú mencionabas, buscar alguna alternativa, o sea, si ya yo reconozco que hay algo en mí que no está tan bien y que me está ocasionando malestar emocional con mi pareja, con mi círculo social, con mi círculo laboral profesional, tengo que buscar la manera de tramitarla. En la medida de que yo lo reconozco, sé lo que estoy sintiendo, puedo buscar la mejor alternativa para mí. Entonces ya ahí ingresamos también a buscar terapias holísticas, buscar apoyo profesional, qué funciona para mí, porque lo hemos mencionado muchas veces, lo que puede funcionar para Erika, de pronto para mí no. Entonces tengo que buscar cuál es esa mejor terapia o apoyo profesional que puede funcionarme, o cuál es esa actividad que a mí me puede generar bienestar. No sé, Armi, si podemos mostrar como la frase, ya que mencionas a Jung. Jung fue un psicoanalista que se unió a Freud también, como en ese trabajo del inconsciente, ¿cierto? Se separan un poco en teorías, pero incluye mucho esta parte de la lectura del inconsciente y lo consciente, ¿cierto? Mencionando este tema de las luces y sombras y el reconocimiento del ser humano dentro de sus luces y sombras. Muchas veces uno piensa que las luces que tiene el sujeto o lo que él menciona pues como en su teoría está muy ligado como a todos esos arquetipos que vamos creando a lo largo del camino. Resulta que en esos arquetipos hay muchos símbolos o mensajes que nosotros captamos. Es decir, para lo que Armi puede significar un pare aquí,
para mí puede significar estacione aquí, ¿cierto? Aunque sea el mismo signo, no es el mismo significado. Cada uno le da como un significado de acuerdo a su experiencia de vida. Y todo esto dentro de la experiencia de vida es lo que nos va marcando la diferencia. Es como si tuviéramos un trazo, como si nos hubiéramos hecho un tatuaje, pero interno. Y ese tatuaje lo vamos cargando de muchas cosas a lo largo de la vida, de muchas personas con las que nos identificamos, a propósito que estamos hablando como de eso, porque resulta que, no sé si les ha pasado que uno dice, es que le dice uno al adolescente, es que usted no es el mismo en la casa que con los amigos, ¿cierto? Pero si tú te pones a evaluar, pues realmente uno no siempre es el mismo, ni siquiera en el mismo tiempo. Uno es el mismo con los hijos, uno es el mismo con los amigos, uno es el mismo con la familia, pero resulta que dentro de todos esos grupos uno también es distinto, porque hay amigas que son un poco más confidentes, otras amigas que son de otra manera, que uno las mira, ¿cierto? Inclusive con los hijos, uno dice, nos tocó una mamá distinta, aunque sea la misma mamá, porque hay una identificación diferente. Cada hijo toma una cosa distinta de la mamá. Así como la mamá pues forma también vínculos distintos con los hijos. Y no es que lo quiera más o lo quiera menos, como la pregunta que hacen siempre los niños, ¿a quién quieres más, cierto? O uno como mamá dice, bueno, ¿será que quiero más a mi hijo mayor o a mi hijo menor? Bueno, hay como todas esas preguntas que nos formulamos, pero finalmente pues todo eso tiene que ver más con el vínculo que realizamos con el otro, con la identificación que realizamos con el otro. Y también esta parte del mecanismo de proyección se da a veces también en la parte de la genética y la generación. Es decir, nosotros venimos, por ejemplo, de una familia muy matriarcal y de ahí venimos heredando algunos dichos, algunos decires y también algunas maneras de ser. Por ejemplo, nos dicen, tú eres muy parecida a tu abuela y tal vez nosotros ni siquiera conocimos la abuela, pero está como eso, ¿cierto? Esa marca, lo que decíamos ahorita, esa marca tan trazada, y resulta que esa marca hace parte de nuestras luces y sombras en la manera de relacionarnos y de encontrarnos con el otro, porque realmente uno cada día sale a un encuentro con el otro. ¿Y qué se encuentra? Algo inesperado que uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a tramitar? ¿Y qué tanto de lo que hay ahí en esta relación que yo pongo es mío? Yo escuché algo ayer que yo creo que vale bastante. Bueno, vamos a leer la frase que traemos para el día de hoy y dice, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Es una frase maravillosa y que nos invita a reconocer esa oscuridad que todos tenemos. O sea, no podemos brillar en todo momento. También hay oscuridad, pero tenemos que familiarizarnos con ella, saber que está ahí presente y poder vivenciarla, ¿cierto? Sin temor, sino saber que hace parte de la vida, hace parte del desarrollo humano. Esta frase a mí me parece muy contundente la manera como él la escribe y lo que relata ahí, ¿cierto? Porque finalmente, ¿quién reconoce sus defectos? Difícilmente, ¿cierto? Difícilmente uno llega a reconocer eso. A menos que uno, de cierto modo, se quiera como ensañar con uno mismo. Porque uno cuando está en momentos tristes sí se trata muy mal, pero ahí no hay un reconocimiento, solamente hay un maltrato que finalmente lo que hace es hacernos sentir más mal o más tristes o seguir en la tristeza, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera también lo estamos haciendo? El reconocimiento lo estamos haciendo en un momento de profunda tristeza o en un momento de profunda ira. No, tenemos que tomar un momento lineal, un momento neutro, un momento más tranquilo, como decía ahorita Armi, un momento más reflexivo, más autorreflexivo de nosotros y de nuestras conductas y de la manera como nos estamos relacionando y lo que nosotros estamos depositando en los demás. Por ejemplo, en la crianza de los niños,
cuando empiezan a crecer y vemos ciertas actitudes, decimos como, pero él de dónde salió así, o él por qué salió tan mal geniado, ¿cierto? Y bueno, hagámonos esa pregunta también, no de dónde salió, sino qué él me está mostrando es mío, que este niño de 5 o 6 años, que me está mostrando es mío, ¿cierto? Entonces, empecemos con esa autoevaluación más profunda en nosotros mismos. También me recuerda un poco, Armi, esa leyenda del hombre de la caverna. Voy a mencionarla acá muy rápidamente, donde hay hombres que están ocultos como en una cueva y permanecen ahí ocultos. Entonces vamos a hacer como un poquito esa metáfora de que estamos ocultos en una caverna y no queremos salir de ahí porque nos da miedo. Y resulta que hay una persona muy arriesgada que se va porque a lo lejos siempre ve como si fuera una luz. Entonces él dice, pero ¿de dónde viene esa luz? Y él termina saliendo de la caverna y se da cuenta que lo que está afuera es mucho más grande que lo que ven ahí en la caverna encerrados, en esas cuatro paredes, ¿cierto? Lo único que ven ahí es una fogata que ellos mismos proyectan. Pero al salir de la caverna se da cuenta que afuera hay un mundo mucho más gigante, mucho más grande por explorar. Entonces traía un poco como esa metáfora porque, bueno, ¿qué tanto de eso que no hemos todavía apropiado, analizado, no nos deja avanzar, ¿cierto? No nos deja continuar. Y qué tanto nosotros estamos todavía ahí en la caverna. Así es, Erika. Y es que se nos dificulta tanto reconocer que tenemos cosas por mejorar, reconocer que nos equivocamos. Es complejo, ¿cierto? Llegar a ese proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de reconocer que me equivoqué, de quizás pedirle excusas a la otra persona, pero es un proceso que se debe hacer. O sea, si yo quiero avanzar, quiero evolucionar, en ese proceso de autorreconocimiento y de mejorar esas relaciones afectivas, relaciones interpersonales, laborales, familiares, debo avanzar en ese proceso y es decir, bueno, es que yo también me equivoco, o sea, yo también he fallado, yo también tengo falencias, pero tengo que reconocerlo y hablarlo libremente. Cuando nos desprendemos un poco de esas falencias, de esas cosas que tenemos por mejorar, se nos facilita más interactuar con el otro y decirle, ven, sí, la embarré, o mira, estoy fallando en esto. Eso puede llegar a una comunicación más asertiva, que haya más empatía y que el vínculo se consolide. Funciona mucho también en las relaciones de pareja. Dejar de siempre echar la culpa al otro, al otro, al otro y decir, ven, si hubo algo de culpa en esta situación, de mi actuar, de lo que yo dije, de la manera en que de pronto me comporté. Cuando yo tomo mi responsabilidad de esa situación, de lo que dije y de lo que hice, puede que llegue a un proceso de negociación, puede que llegue a comunicarme y que esa comunicación sea más respetuosa y estemos en igualdad de condiciones, sea algo más equilibrado. Entonces es muy importante conocernos a nosotros mismos, poder también darle la oportunidad a la otra persona de expresarse y tratar de dejar un poco de lado esos juicios de valor, porque es que somos expertos en juzgar, en tildar, en criticar, y no nos ve, pues no nos proyectamos decir, bueno, ahí hay algo de mí, entonces yo tengo que trabajarlo también, tengo que soltarlo para yo poder ver a la otra persona tal cual es, poder escuchar realmente lo que él o ella tenga para decirme. Y de esa manera se puede avanzar en muchos aspectos de las interacciones sociales. Sí, dentro de la proyección uno diría que hay algo muy importante que nosotras venimos mencionando también en los programas y es el amor, ¿cierto? ¿Qué lugar ocupa el amor ahí en esa proyección? Cuando nosotros estamos en temas de proyección, como veníamos hablando, pues se dan muchos amores y odios. Hay muchas ambivalencias dentro de esa expresión del mecanismo de defensa. Pero finalmente, bueno, vamos a hacer las cosas y eso es como otra alternativa que nosotras podemos como sugerir más hacia la vía del amor, ¿cierto? Hacia la vía de la tolerancia, hacia la vía de poder decir las cosas de una manera mejor. Se dice que el amor
es entregar aquello que no tenemos, porque realmente es algo que no podemos nombrar. El amor es una expresión única que pasa en ciertos momentos. ¿Y por qué no decirlo? O sea, ¿por qué si estamos diciendo malas palabras, por qué no decir también bonitas palabras? ¿Qué tanto nos cuesta decir bonitas palabras? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí en ese lenguaje o en esa manera de aprendizaje del amor que nos limitamos un poco en expresar mejor cosas así como bonitas y preferimos finalmente pues tratar la situación de una manera más agresiva? Entonces, lo digo porque muchas veces, y sobre todo en la combinación de estas generaciones, hay un tema que vamos a tratar sobre las generaciones que han venido como circundando ahora en el tiempo. En estas generaciones, a la mamá de pronto de nosotros le cuesta decir te amo. A nosotros también nos cuesta decir te amo, o sea, que de ahí empezamos a alojar, a hacer un espacio más grande y más grande para guardar de pronto esa inhibición de sentir amor, de poder expresar amor, de poderlo decir de una manera diferente, de una manera mejor, ¿cierto? Y no terminar finalmente proyectando solamente rabia, represiones de odio, de tristeza. Entonces vamos también a nombrarlo de una manera distinta. Esta invitación también es como para todos, bueno, vamos primero a analizarlo, a pensarlo, a autorreflexionarlo y luego vamos a expresarlo de una manera más amorosa con el otro. También se trata de romper esas cadenas generacionales que nos han enseñado una manera de amar. Por ejemplo, en mi caso, la manera de amar era que te daban como tu plato favorito el día de tu cumpleaños o en una fecha especial. De pronto la ausencia de ese abrazo, lo que tú decías de ese te amo, de ese eres especial para mí, esas palabras no estaban presentes, eran los actos. Entonces, te hicimos tu comida favorita, toma para que vayas y te comas un helado, era la expresión de afecto de nuestros padres. Y uno lo comprendió, pues ya más grande y uno dice, bueno, esa era la manera de mi mamá o de mi papá amarme, era toma, vaya y se compra un helado a la tienda. Pero cuando ya uno llega a esa fase de la adultez y que uno también se convierte en madre, uno dice, bueno, si hubo ahí una falencia en cuanto a la expresión verbal y es escuchar de nuestros seres queridos esas palabras bonitas que tú mencionas, ese eres especial, tú eres inteligente, tú eres capaz, te amamos, estamos orgullosos de ti. Entonces lo que debemos hacer es romper esa cadena y ya nosotros iniciar con un nuevo patrón de crianza e inculcarle a nuestros hijos de manera verbal esas palabras, porque lo leí hace poco en un artículo y dice que las palabras de los padres hacia sus hijos son como declaraciones, ¿cierto? Entonces, en la medida de que yo le digo a mi hija, tú eres inteligente, tú eres capaz, eres valiente, eres una niña alegre, carismática, ella se lo va creyendo, a pesar de que esté muy pequeña, va quedando guardado. Y en la medida de que ella va creciendo, de que su infancia va pasando, se le va fortaleciendo eso a través de las palabras y también de los actos que tengan los padres para con los hijos. Y esa es la idea, Erika, también fortalecer un poco ese cambio en los paradigmas de crianza que muchas de nosotras tuvimos y es cómo podemos aportar a los nuevos estilos de crianza. Y más adelante tendremos ese programa que hable un poco de las generaciones y me parece que es muy interesante porque se estigma, o sea, se colocan etiquetas a las nuevas generaciones, pero no vemos el trasfondo, no vemos el por qué los chicos de hoy se les facilita más expresar su sentir, ¿cierto? Entonces decir lo que sienten, podemos ver su identidad, son más responsables de su identidad, se apersonan de lo que quieren ser. Entonces es muy importante que nosotros como padres, como tíos, como padrinos, también inculquemos eso en los niños y es esa capacidad de ser, ¿cierto? Además de reconocerse con todo y sus luces y sombras, como decía Jun, también es reconocer que hago parte de un grupo social, pero que yo tengo mi esencia única y que de manera respetuosa la puedo llevar a cabo. Siempre respetando pues la identidad también de los demás. Entonces es un tema bien importante que tiene que ver con las generaciones.
cómo expresamos afecto. Sí, es que ahí viene también un poco a dar cuenta el tema que estamos tratando de la proyección y es, bueno, finalmente somos un producto de una proyección de nuestros padres, diría uno como en pregunta, ¿cierto? ¿Qué tanto de lo que yo soy, pues no es mío y está alojado de generación en generación? De pronto eso de, hablemos de algo muy cotidiano, por decir algo, hay una persona que siempre llega tarde. ¿Con qué se relaciona eso de llegar tarde? ¿Cierto? Entonces viene llegando tarde y resulta que se pone como a analizar generaciones atrás y la familia ha tenido problemas con el tiempo, con el tema de cumplir tiempos, cumplir horarios, ¿cierto? Entonces también miremos un poco o empecemos como a analizar, bueno, esas proyecciones familiares de toda mi generación, de mi madre, de mi abuela, de mis antepasados, ¿cierto? De todas estas personas que hacen un complemento de lo que yo soy ahora y se convirtieron en una manera de yo ser. ¿Y qué soy? Porque generalmente a uno le preguntan, ¿tú cómo eres? Di unas cualidades tuyas. Y por lo general uno dice cosas que le han dicho. Así Uno, es. uno casi nunca dice cosas que uno piensa de uno mismo. Uno casi siempre asocia esa pregunta con cosas que la gente le ha dicho. Entonces hay algo muy importante ahí, es bueno, tú dices que eres amable, que eres servicial, ¿cierto? Dices como todo eso, porque alguien te lo ha dicho. Y resulta que ese alguien que te lo ha dicho, de alguna manera tú tuviste que tener una identificación con esa persona. Entonces, vamos a empezar también a aclarar y a decir y a ser como más certeros nosotros de decir, bueno, yo soy esto y también soy esto. No sé, Armi, puede ser un ejercicio interesante que en el día de hoy las personas que nos escuchen hagan ese ejercicio en sus casas. Bueno, como una lista, ¿cierto? Yo soy esto, pero también soy esto. Cuando uno empieza a escribir, hay un contenido o una asociación entre la mano y el cerebro. Eso está vinculado Interconectado. un 100% de que mano y cerebro están vinculados para hacer. Entonces, vemos mucho las personas que yo, por ejemplo, soy muy gestual con las manos, ¿cierto? Y es como el cerebro tratando de hablar y hay cosas que se van como deteniendo. Entonces, es a veces uno más rápido con las manos que con el cerebro, con el pensamiento, diría uno, ¿cierto? Entonces, así mismo, bueno, vamos a empezar a organizar un poquito las ideas. ¿Qué soy y qué también soy? Porque es muy importante también la manera como nombramos, porque muchas veces nosotros decimos aspectos positivos, aspectos negativos, ¿cierto? Vamos a empezar a nombrar las cosas de una manera que nosotros mismos las aceptemos, porque si seguimos en ese mismo término de tratar mal, finalmente vamos a seguir en la negación. No es que yo no soy eso, yo no soy eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué soy y qué también soy? Es un ejercicio para nuestros oyentes que lo puedan hacer en casa a modo de reflexión del tema de hoy, proyección psicológica. Es hacer un listadito, como lo menciona Erika, y es colocar esas cositas. ¿Qué soy? Y qué también soy, ¿cierto? Ese que también soy son esas cosas que yo considero que de pronto se me dificulta un poco más mostrarlas, exteriorizarlas o socializarlas, pero que también hacen parte de mi esencia. Bueno, vamos a interactuar un poquito con nuestros oyentes, entonces aquí Abraham nos va a colaborar con los comentarios. Sí, por aquí Teresita Barrientos dice, Arme y Erika, les felicito, excelentes profesionales, saludos, directora Abraham y directora Zoila del CIPA. También nuestra directora ejecutiva del CIPA, Zoila Isabel Carvajal Almario, dice en sintonía, felicitaciones para las dos psicólogas, Erika y Armi, por traer cada semana un tema interesante. Gracias a Abraham, nuestro director de Radio CIPA Estéreo, por hacer posible el programa. También Diana María Vergara Taborda, buenos días a las dos psicólogas.
Tengo 2 hijos. El mayor dice que prefiero al menor y me cuestiono mucho si eso es verdad y si a los dos los quiero por igual y no sé cómo lidiar con ese reproche que es constante. Por acá María Clavijo dice, gracias a las 2 psicólogas por el tema a tratar, importantísimo el tema de hoy. Saludamos a Blanca Amparo Riaño Durán allá en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Ella dice, buenos días, los oigo y veo por primera vez. Bendiciones para las 2 señoras del programa, 2 profesionales, doña Amparo, 2 psicólogas tejiendo sueños. Es muy interesante. Muchas gracias, Abraham. Bueno, un saludito para Diana María Vergara, también otra fiel oyente, para Zoila Isabel, que siempre está muy atenta a nuestro programa, y a todas las personas que están participando de este espacio. No sé, Eri, si quieres hacer el aporte para brindarle una respuesta a Diana María, que nos menciona el caso de sus 2 hijos. Y pienso que eso también puede servir para otra oyente que esté vivenciando alguna situación similar. Bueno, es muy importante con los hijos que nos pongamos siempre en el lenguaje de ellos. Eso es lo primero, el primer paso a seguir, ¿cierto? El primer paso. Nosotros no podemos hablarle a los hijos o a los niños, dependiendo la edad, si son adolescentes o son más pequeños, de una manera como nosotros los adultos hablaríamos. Es decir, le puedes contar a través de un cuento, a través de títeres, o por ejemplo, si son más grandes, si son adolescentes, a través de una canción que les guste, ¿cierto? De que el amor es compartido, no es comparado, ¿cierto? Ahí podrías empezar a romper un poco el reproche. Bueno, el amor es compartido, no es comparado. Hay cosas y actitudes que nosotros como mamás hacemos por un hijo y hay otras cosas que hacemos por otro. Eso también es importante que se lo aclares, porque resulta que eso es una manera de expresar afecto. ¿Cómo? Hay personas que expresan afecto, como decía Armi, a través de la comida. Hay otras que expresan afecto a través del cuidado. Pero mira que el afecto siempre está. Entonces es importante que empieces primero diciendo, bueno, no es una comparación, no es una competencia. El amor es compartido. ¿Cómo les comparto el amor? Mira, tengo acá los alimentos, hacemos esta actividad juntos, ¿cierto? Irle mostrando de una manera más práctica cómo lo haces. Porque finalmente así va a ser como ellos van a expresar afecto cuando sean mayores. Porque hay personas que expresan afecto más fácil con las palabras, otras más fácil con los actos, dando regalitos, sacando, vamos a pasear, vamos a hacer esto. Eso no es casualidad, eso lo aprendimos ¿dónde? En nuestra primera escuela, que es la familia. La primera escuela emocional, de virtudes, de defectos, de muchas cosas que se complementan ahí. Pienso que eso es muy importante porque es ponerlos o cambiarlos de lugar. Porque llegar a una discusión de comparación es seguir en el mismo circuito de ese lugar. Entonces hay que moverlos de ese lugar, que eviten el sentirse comparados. Y también un poco importante como reflexión, bueno, ¿qué estoy haciendo de pronto, Diana? ¿Cierto? Preguntarte un poco, bueno, ¿qué estoy haciendo yo de pronto que está generando esa comparación? Porque el reproche es generado por ciertas comparaciones que ve uno del otro. Entonces, vamos a moverlos de lugar. Bueno, acá no estamos en competencia, acá estamos es compartiendo el amor. Y eso es muy importante en el núcleo familiar, que enseñemos a los hijos a compartir amor, no a competir por el amor. No sé, Armi, si quieres de pronto agregar algo. Y en esa medida también es importante que tú como madre, como conoces bien a tus hijos, sabes de sus intereses, sus gustos, como que equilibrar también ese compartir de tiempo de calidad en familia. Entonces, por ejemplo, no sé, a mi hijo mayor le gusta el fútbol.
bueno, en una salida vamos a ir a jugar fútbol o a verlo jugar fútbol. En la otra salida a mi hijo le gusta, no sé, mucho las películas, vamos a ir a cine. Entonces yo equilibro el compartir de acuerdo a los gustos de cada uno y de los tres también, ¿no? Que los tres disfrutamos mucho ir, no sé, a hacer senderismo, un ejemplo, ir a una zona verde, ir a hacer caminata. Entonces trato de organizar actividades que vayan en línea a eso para que nos puedan unir. Esas actividades sirven de unión familiar y que todos tres puedan sentirse identificados y que el amor fluya de manera más espontánea. Sí, porque, a ver, en las relaciones de familia siempre hay varias situaciones que ocurren ahí, ¿cierto? Y finalmente la madre tiene un papel muy importante, un papel que se fija en los hijos como, de cierto modo, como esa mujer ejemplar, esa mujer que me ama, esa mujer que me protege. Entonces, claro, eh, en consulta llegan madres que nos dicen, es que mi hijo es adolescente y él dice que me odia, ¿cierto? Yo les podría decir, estás haciendo bien tu trabajo, porque es que en la adolescencia ocurre amores y odios, eso pasa, ¿cierto? Pero ¿cómo vas a lidiar con eso? No es meterte tú en el mismo circuito de responder con agresividad, no. Es mostrarle otro camino, porque todos hemos pasado por ese lugar. Es muy curioso que se dice mucho cuando ya son más adultas, como esta generación está perdida, esta generación no hay de dónde sacar pues como algo bueno, pero si nos ponemos a analizar, en todas las épocas han habido generaciones así, ¿cierto? Un poco más perdidas, un poco, otras un poco más analíticas, más racionales, pero en cada generación hay de todo un poco, ¿cierto? De pronto ahora el tema de las redes sociales y el tema de la comunicación a través de los medios sociales permite que uno se dé cuenta de más cosas. Pero siempre hemos tenido tiempos y décadas muy variantes. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, Armi y yo fuimos adolescentes, Abraham fue adolescente, ¿cierto? Eh, todos pasamos por esa época. ¿Lo vimos de manera distinta? Sí. ¿Lo afrontamos de manera distinta? Sí. Entonces, no es como satanizar la generación o los adolescentes, sino también como, bueno, darle un lugar diferente y empezar a orientarlos de una manera más persistente. Porque pasa también que se da el tema de que, bueno, lo que tú mencionabas ahorita, Armi, la calidad de vida, la calidad de tiempo. Esto se menciona muchísimo y yo creo que esto es un tema que viene ahondando mucho desde hace mucho tiempo, pero finalmente se queda en eso. Ay, sí, la calidad de tiempo, sí, la calidad de tiempo. Pero no estamos haciendo el acto de la calidad de tiempo. Entonces vamos a reflexionar también un poco sobre eso, como bueno, ¿qué calidad de tiempo le estoy entregando yo a mis hijos? Si cuando estoy en la casa estoy pegada del celular, o cuando estoy en la casa me pongo a ver televisión, ¿cierto? No tengo un tiempo de compartir con él, de hablar, de dialogar. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar realmente la calidad de tiempo? Gracias, Erika. Bueno, por el día de hoy estamos llegando al final de nuestro programa. No queremos despedirnos sin antes dar el recomendado del día y es el libro El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro muy interesante que nos invita a liberarnos de esas barreras que nos impiden conocernos a nosotros mismos. Esto nos va a permitir poder dar amor y recibir amor. Un libro recomendado desde el programa de hoy, Proyección Psicológica. También les dejamos nuestro número de contacto para atención psicoterapéutica con enfoque en psicoanálisis y enfoque en psicología humanista. 324-254-1098. Tenemos modalidad presencial en la ciudad de Medellín y área metropolitana y también asistencia virtual desde cualquier parte del país o del mundo. Gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho este tema que es bastante interesante. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo programa y recuerden que es muy importante reconocernos y amarnos,
tanto en nuestras luces y sombras, porque nosotros somos los protagonistas de nuestra vida. Buena tarde. Aquí finaliza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un espacio para resignificar tu ser. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org Y en otras plataformas como Radio Garden, Colombia.com y Vox. Y síganos en nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, Instagram y X. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.